Capítulo 4, parte 4. Después de esa entrevista con Fox, llegué a la conclusión de que había que demostrar que era posible aplicar un proyecto alternativo, un modelo distinto, y que lo podíamos lograr desde el gobierno del Distrito Federal. Con satisfacción puedo asegurar que este propósito se alcanzó. Desde el principio, con mucha claridad, nos diferenciamos del gobierno federal y en todo se hizo evidente el contraste. Por ejemplo, el gobierno de Fox hizo crecer de manera desproporcionada el aparato burocrático, aumentó los sueldos de los altos funcionarios públicos y proliferaron los viajes al extranjero, la ostentación y el derroche. En cambio, nosotros aplicamos una política de austeridad republicana y bajamos los sueldos. Yo ganaba lo que tenía de ingresos un director del área de gobierno federal, es decir, menos que los otros gobernadores. Y desde luego menos que un director general, un subsecretario y un secretario del gobierno federal. Fox ganaba más del doble de lo que yo recibía. Todo ello sin considerar que él tenía bonos, servicios médicos especiales, fondo de ahorro, partidas para alimentación y vestuario y muchas otras prestaciones. Para mí, la austeridad no solo es un asunto administrativo, sino también de principios. Siempre he sostenido que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. En los 5 años que fui jefe de gobierno, no hubo viajes al extranjero, no se compraron vehículos nuevos para funcionarios públicos, desapareció prácticamente la partida de viáticos, se suspendió el servicio médico particular y hubo ahorros considerables. Con el plan de austeridad pudimos liberar fondos para el desarrollo por más de 11,000 millones de pesos. Con esos ahorros financiamos los programas de apoyo a los adultos mayores, a personas con discapacidad y el de atención médica y medicamentos gratuitos para la gente pobre que no contaba con seguridad social. En contraste, en el gobierno federal hubo un incremento del 41% del gasto corriente. Durante ese sexenio, muchísimo dinero se destinó a la alta burocracia o se fue al caño de la corrupción. Por ejemplo, los 70,000 millones de dólares adicionales que se obtuvieron por los altos precios del petróleo en el mercado internacional. En organismos supuestamente autónomos como el INE o en el Poder Judicial había y sigue habiendo fondos de ahorro para los altos funcionarios públicos. El secretario o subsecretario que ganaba 150,000 pesos al mes podía dejar de ahorro el 10%, 15,000 pesos, y el gobierno con dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, le aportaba otros 15,000, de modo que ahorraban 30,000 pesos al mes y cuando salían del gobierno se llevaban todo ese dinero. Esa partida significaba cada año el presupuesto federal un poco más de 6,000 millones de pesos. Yo me atuve a una política presupuestal opuesta, pero también llevé a cabo un firme combate a la corrupción. No permití que se hicieran negocios al amparo del poder público como era la costumbre. En el caso de Fox hubo una desbocada corrupción que involucró incluso a su familia. No solo los hijos de su esposa, Marta Sagún, también los hijos de Fox se metieron de lleno en los negocios y uno de ellos se convirtió en socio de la empresa transportista Estrella Blanca. En el primer año de gobierno asistí a una ceremonia oficial con motivo del 16 de septiembre. El protocolo incluía hacer una guardia en el Ángel de la Independencia y luego uno se trasladaba al Palacio Nacional para presenciar el desfile militar. En esa ocasión, del Ángel al Zócalo nos llevaron en un camión grande del Estado Mayor Presidencial. Además de Fox, iban los presidentes de la Cámara de Diputados, del Senado y de la Suprema Corte. Al año siguiente se hizo lo mismo. Fuimos a esa guardia, pero ya no nos subieron un camión del Estado Mayor, sino a uno que parecía un microbús, también con mesitas, pero rústico. Resulta que la presidencia rentaba esas unidades a Estrella Blanca. Estoy hablando de un negocio de importancia secundaria, pero el que se atreve a hacer eso es capaz de otras cosas. Recuerdo que cuando íbamos en esta especie de microbús presidencial de Estrella Blanca, él comentó, miren, está muy cómodo este camión. La verdad es que no era cierto lo que decía y que conste que yo siempre usé un Suru. Repito, estoy hablando de una cosa de poca monta, pero estoy absolutamente seguro de que utilizó el gobierno para provecho personal. En ese entonces se dio a conocer que compró una gran extensión de tierra junto a su rancho y construyó una residencia. Se documentó que la introducción del agua y el sistema de riego para su propiedad se llevó a cabo con el presupuesto público. En fin,
En el gobierno de Fox no hubo honestidad y eran manifiestas las diferencias entre las políticas que seguían ellos y las que aplicábamos nosotros. El gobierno federal siempre actúa al servicio de los de arriba y nosotros buscamos siempre ayudar a la gente pobre, a la gente humilde. Supimos combinar crecimiento económico y generación de empleos con bienestar, que fue la fórmula que nos dio muy buenos resultados en el Distrito Federal. En esencia, durante ese sexenio no hubo ningún cambio en el gobierno federal, simplemente se volvió más complaciente con los hombres del dinero. Para entender un poco mejor el comportamiento de Fox y las élites del PAN, hay que tomar en cuenta su formación y trayectoria. Fox trabajó para la empresa Coca-Cola, de la que llegó a ser gerente. En sentido estricto no es ni siquiera un empresario, sino un empleado de los poderosos, al igual que el presidente espurio Felipe Calderón, quien fue un pelele de los potentados. Había pasado la época de los presidentes autoritarios y corruptos del PRI y no digamos los tiempos de presidentes con estatura como Lázaro Cárdenas, Adolfo Ruiz Cortines o Adolfo López Mateos, quienes actuaron con ideales revolucionarios y tuvieron la osadía de sentirse libres. Estos panistas y todos los del periodo neoliberal simplemente actuaron como empleados del poder empresarial. De una u otra manera, los presidentes posrevolucionarios representaban una serie de intereses, pero había cierto grado de autonomía. Los panistas, en cambio, pasaron a ser simples gerentes de la oligarquía, que era la que realmente dominaba. Parte 5. Aunque al principio las circunstancias políticas dificultaron la tarea del gobierno en la ciudad, lo más difícil comenzó a mediados del tercer año de mi mandato. A pesar de las diferencias, hasta entonces existía con Fox una relación de respeto, pero luego de las elecciones de julio del 2003, cuando el PRD ganó en la capital 13 de las de 16 delegaciones y la mayoría en la Asamblea Legislativa, se desató una serie de ataques promovidos o solapados desde Los Pinos. Inicialmente atribuyó la actitud de Fox en mi contra a la influencia de su esposa. Ella me veía como un adversario, como un rival. Tenía la pretensión de ser candidata y presidenta de México para sustituir al marido. Es indudable que la llamada pareja presidencial llegó a acariciar esa expectativa. En una ocasión, Lino Corrodi, una persona muy cercana a Vicente Fox, me platicó que cuando se hablaba de esa posibilidad, se encontró a Fox y le comentó que habría que detener esa versión porque no era conveniente y no les ayudaba. Sin embargo, para su sorpresa, Fox le respondió: Lino, no nos caerían mal otros 6 añitos más. Como a los 2 años y en medio de su desgobierno, Fox llegó a decirle a un empresario que lo visitó eh, que lo visitó que por ningún motivo iba a permitir que yo fuera presidente de la República. Este empresario se espantó y me fue a platicar lo que le había dicho el presidente. Incluso me contó que cuando le preguntó a Fox el por qué, este respondió: porque si Andrés Manuel llega a la presidencia, me va a meter a la cárcel. Lo cierto es que estaba obcecado en contra mía. La mayor parte de su gobierno se dedicó a dañarme, a cerrarme el paso. Es más, él mismo lo decía. En reuniones que tenía los lunes en Los Pinos con los dirigentes del PAN, insistía: Andrés Manuel no va a pasar, aunque yo tenga que bloquearlo, tirármele a los pies como los jugadores de fútbol americano. Él se dedicó realmente a eso. Lo demás fue continuar con la misma política económica y perder el tiempo en frivolidades. De esta animadversión se desprende una serie de ataques. A finales de 2003, por ejemplo, viene el asunto de Paraje San Juan. De súbito, un juez ordenó que deberíamos pagar 1.810.000 1.810 millones de pesos de indemnización a Enrique Arcipreste del Ábrego por su terreno que el gobierno había expropiado en la época de Salinas. Se trataba de un predio supuestamente de 294 hectáreas, conocido con el nombre de Paraje San Juan. Es importante decir que al amparo del gobierno de la ciudad, se hacían negocios ilícitos a costillas del erario y cundía la mala costumbre del influyentismo y el coyotaje. Había gestores y abogados que merodeaban las oficinas públicas para solicitar pagos de indemnizaciones
por juicios en contra del gobierno, en complicidad con autoridades judiciales. Es una vieja historia de corrupción que atañe a los gobiernos anteriores. Esto nos generó una discrepancia de fondo con el Poder Judicial en su conjunto. En la mentalidad de muchos abogados, si un juez, un magistrado o la Suprema Corte resuelven que se pague una indemnización millonaria, debe acatarse la ley, aunque el proceso haya sido fraudulento. A pesar de los medios inmorales en que se desenvuelven los juicios, para ellos la cosa juzgada es como mandato divino. Ciertamente, en ocasiones el gobierno llevaba a cabo expropiaciones de terrenos a particulares de manera arbitraria sin pagar las indemnizaciones a que obligaba la ley. Cuando se trataba de este tipo de casos y el Poder Judicial decidía que había que pagar, nosotros, aunque fueran juicios que daban de tiempo atrás, acatábamos y cumplíamos dichas resoluciones. Así lo hicimos en muchos casos. Por convicción se garantizaron los derechos individuales y se hizo valer realmente el Estado de Derecho. Sin embargo, en este tipo de juicios siempre había casos de corrupción. Mucha gente demandaba pagos de terrenos que no existían y la autoridad judicial obligaba al gobierno a indemnizar cuando era evidente la estafa. Un ejemplo de ello es el litigio que se presentó sobre un predio donde está construida la Escuela Nacional de Antropología e Historia en Cuicuilco. En ese terreno lo bautizamos como el predio volador, porque no existía realmente y un presunto afectado exigía el pago de 150 millones de pesos. Todo esto a partir del manejo de influencias y la corrupción del Poder Judicial y también en el mismo gobierno del Distrito Federal. ¿Cómo se da este tipo de corrupción e influyentismo en la práctica? Si un juez, un magistrado o la Suprema Corte ordena a una autoridad que pague una indemnización a supuestos afectados, estos, por lo general, ofrecen una recompensa al funcionario, quien aparentemente actúa en cumplimiento de un mandato judicial cuando en realidad se está consumando un fraude. Además, prevalece la idea de que el dinero del presupuesto no es dinero del pueblo y no tiene por qué cuidarse. Pero no solo se da en esos casos. Cuando fui jefe de gobierno, un asambleísta del PAN, Federico Dorin, quien ahora es diputado, me mandó a decir con la secretaria de Turismo y con el secretario de Gobierno que le bajaba a los ataques en mi contra si un juicio que se llevaba en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por un pleito entre un abogado amigo suyo y las herederas del señor Samuel Curián se resolvía a favor de su amigo. En realidad, el abogado litigante quería cobrar por la vía penal honorarios que, según las herederas, ya le habían pagado, y en todo caso era un asunto de carácter civil. ¿Por qué convertir un juicio civil en uno penal? Porque cuando hay una querella, cuando hay un pleito por dinero, 4 millones de dólares en este caso, por la vía civil tarda muchísimo y no hay mecanismos de presión, no meten a la cárcel al acusado, lo pueden obligar a pagar al final de un largo juicio civil, pero cuando se trata de un juicio penal, lo pueden meter a la cárcel de inmediato y eso obliga al acusado a pagar rápido. En pocas palabras, él quería que el procurador Bernardo Batis torciera la ley para favorecer a su recomendado. Esa era la negociación para dejarme de atacar. Es obvio que lo mandé al carajo. Es un personaje inmoral como lo son la mayoría de los dirigentes del PAN, iguales o peores que los del PRI. Y por eso no les tengo ningún respeto. Pobres las personas de clase media que fueron engañadas por estos vivales que se las dan de gente decente y hasta de santurrones, y que en realidad son unas lacras. Otro de los panistas que encarna el influyentismo es Diego Fernández de Ceballos. Este personaje, siendo senador en 2001, actuó como representante o gestor de Jugos del Valle y logró que la Secretaría de Hacienda pagara a esa empresa por concepto de devolución del IVA la cantidad de 1.400 millones de pesos. Esta negociación, llevada al más alto nivel y antes de que se emitiera una resolución judicial definitiva, implicó de manera unilateral e injusta la Secretaría de Hacienda recortara por ese mismo monto el presupuesto de los gobiernos de los estados, incluido el Distrito Federal.
Aquí trato un asunto muy penoso, porque involucra a la señora María Amparo Casar Pérez, quien ahora sustituyó a Claudio X González, hijo de una organización que lleva eh, Claudio X González, hijo, en una organización que lleva el nombre con mucho cinismo de Mexicanos contra la Corrupción. Resulta que el 7 de octubre de 2004, el esposo de la señora Casar, Carlos Fernando Márquez Padilla García, se suicidó tirándose desde un edificio de Pemex en la Ciudad de México. Como es de rigor, el perito en materia criminalista del campo dio fe de los hechos exponiendo en el acta que el occiso realizó maniobra de tipo suicida para privarse de la vida. Por este lamentable caso, la señora Casar, acompañada de Héctor Aguilar Camín, se entrevistó con el procurador Batis para pedirle que cambiara el acta, modificándolo de suicidio por accidente, pues de esa manera podía cobrar el seguro y recibir de Pemex una pensión vitalicia y ayuda para la educación de sus hijos hasta que cumplieran 25 años. Bernardo me contó sobre esta petición y coincidimos en que eso no era, en que eso era incorrecto. Sin embargo, el influyentismo se impuso porque aun cuando no tenía derecho ni al seguro ni a otras prestaciones en virtud de que en caso de suicidio solo se aplican las recompensas cuando el trabajador o servidor público llevaba laborando más de 2 años y el finado apenas tenía una antigüedad de 4 meses en la institución, tanto el banco como Pemex pagaron absolutamente todo. Seguro de vida por 17,600,000 pesos y pensión vitalicia a la viuda por 125,000 pesos mensuales. Durante el tiempo que fui jefe de gobierno, enfrenté todas esas prácticas de corrupción. Tuve que andar ahuyentando coyotes de las oficinas hasta que logré correrlos y se dieron cuenta de que las cosas habían cambiado. La política en México se hacía en un ambiente enfermizo. La pobredumbre se había generalizado tanto que penetraba por todos lados. Por desgracia, predominaba la máxima según la cual el que no tranza no avanza. En ese contexto se presentó el caso del paraje San Juan, que como ya expresé, llegó a la Suprema Corte de Justicia y había la intención de cobrarnos 1,800,000, no, 1,810,000,000 de pesos. Personalmente me metí a revisar este asunto y me di cuenta de que era un fraude. Para descubrir la verdad hice una investigación sobre un supuesto propietario, construí el árbol genealógico de toda la familia Arcipreste, llegué a saber quiénes eran y dónde vivieron en distintas épocas, revisé actas de nacimiento, matrimonio, defunción, fes de bautizo y todo hasta que pedí que se visitara algunos panteones. Todo comienza cuando el señor Fernando Arcipreste Pimentel, que nació en 1897 y vivió en una vecindad de Peralvillo en la colonia Morelos, se casó con la señora Concepción Arcipreste Grande, con quien tuvo varios hijos. Sin embargo, este mismo individuo se enamoró de otra señora, Guadalupe Nubel Payut, con quien procreó otros hijos. Uno de ellos es precisamente Arturo Arcipreste Nubel, quien aseguraba que su papá le había heredado un predio de 298 hectáreas en Iztapalapa, el cual fue expropiado por el gobierno en 1989 y por el cual solicitaba el pago de la indemnización. Lo cierto es que toda la documentación para acreditar dicha propiedad se falsificó. Cuando se supo que el gobierno llevaría a cabo la regularización de los asentamientos donde actualmente viven miles de familias, por ejemplo, la escritura que suponía la compraventa de dicho predio en 1947 hablaba de 298 hectáreas cuadradas aproximadamente, y como es obvio, dicha unidad de medida, hectárea cuadrada, no existe en el sistema métrico nacional y no se tiene referencia histórica de que haya sido utilizada en algún testimonio relacionado con la cuestión agraria. No es el caso, por ejemplo, de la vara, la caballería, la legua y otras. La firma del supuesto comprador, Fernando Arcipreste Pimentel, es además una rúbrica totalmente ajena a la época. Se parece a la de un diputado o senador de nuestros días. Asimismo, se falsificaron la firma del juez de paz de Iztapalapa, el sello del juzgado y el de inscripción de registro público de la propiedad. En fin, el documento de compraventa era a todas luces falso.
No obstante, a partir de un documento apócrifo y con el propósito de cobrar 1.810 millones de pesos, se inició contra el gobierno un juicio en el que participaron directos actores, desde los supuestos dueños hasta funcionarios públicos, pasando por apoderados legales, notarios públicos, prestanombres y gestores profesionales denominados comúnmente coyotes. Aquí es necesario subrayar que el último reclamante de la indemnización fue Enrique Arcipreste del Ábrego, un hijo del señor Arturo Arcipreste Nouvel, quien falleció en 1998. Posteriormente supimos, cuando surgió el escándalo de los videos, que Enrique estaba vinculado a Carlos Ahumada, y como él, también fue a esconderse a Cuba. Durante el último trimestre de 2003, padecimos por este asunto una campaña de ataques en todos los medios de comunicación. Sostuve que no iba a pagar la famosa indemnización de los 1.810 millones de pesos, por lo que se me acusó de no respetar el Estado de Derecho. Por supuesto que siempre he sido respetuoso de la legalidad, pero no puedo ser cómplice de actos de corrupción. Una cosa es el Estado de Derecho y otra cosa es el Estado de chueco y de cohecho. Al final se demostró que el paraje San Juan nunca fue propiedad privada, sino un terreno de propiedad de la nación. Es decir, tuvieron que darnos la razón, aunque quienes nos atacaron no tuvieron el valor de admitirlo y ofrecer disculpas. Y me refiero a ministros de la Corte, periodistas, funcionarios federales, dirigentes de partidos políticos, diputados, senadores, abogados, dirigentes empresariales y otros. Parte 6. Luego surgió el escándalo fabricado por la televisión con respecto a Nicolás Mollinedo. Empezaron a difundir que mi chofer ganaba 60,000 pesos mensuales cuando él, Nicolás, era coordinador general de logística, un cargo que exigía desde las administraciones pasadas una especie de jefe de ayudantía para gobierno del Distrito Federal con funciones sustantivas. No era nada más conducir el vehículo. Sin embargo, hicieron una gran campaña de desprestigio, una gran lanzada en la televisión y todos los medios. De casualidad, en ese entonces Fox acaba de expresar que conocía a gerentes que tienen choferes que ganan 60,000 pesos mensuales. Ese fue un eslabón más de la cadena de ataques. Parte 7. Todo lo anterior formaba parte de un plan para destruirme políticamente. Para entonces se había concretado la alianza entre Fox y Carlos Salinas de Gortari, personaje que ya estaba de vuelta en el país. En todo el sexenio de Cedillo permaneció prácticamente en el exilio, viviendo en La Habana y en Dublín. Como es conocido, Cedillo lo mantuvo distante de la política nacional. En octubre del 2000, cuando pretendió regresar a la vida pública con un libro donde buscaba justificar su labor como gobernante de México, Televisa difundió unas llamadas de sus hermanos Adriana y Raúl, en las que este último, desesperado, amenazaba con hablar e involucrar a Carlos Salinas en los actos de corrupción que le achacaban y por los cuales estaba preso. Paradójicamente, cuando Fox llegó al gobierno de Salinas, encontró las condiciones propicias para su regreso. Sostengo que es una paradoja porque Fox, en tiempos de su campaña, había aseverado que con Salinillas no iba ni al baño. Es más, al conducir su campaña prometió en el Zócalo, dos puntos. Ya como presidente electo propondré al Congreso la creación de una comisión en la que también participe la sociedad civil, que investigue los nexos del narcotráfico con las altas esferas del poder y todo lo que pasó en el sexenio de Salinas, incluyendo las privatizaciones, las negociaciones del 88 y las finanzas familiares, cómo se enriquecieron los Salinas y los asesinatos políticos. La jornada 28 de junio del 2000. Lo cierto es que Fox volvió a mentir y Salinas regresó al país a principios del 2003 para moverse políticamente con la idea de recuperar sus fueros. Para ello, reagrupó empresarios, políticos y comunicadores con los cuales había establecido durante su mandato relaciones de complicidad y que le guardaban obediencia por amistad o miedo. Obviamente, desde el principio, Salinas sabía que su misión principal sería dedicarse a hacerme la guerra, no solo porque representamos intereses distintos y contrapuestos, sino porque ello le permitiría, como al final sucedió, vinculándose con Fox y con su esposa.
de modo que padecí la hostilidad de la llamada pareja presidencial y posteriormente enfrenté la alianza entre esta y el expresidente. En mayo del 2003, Salinas se reunió con los directivos y los principales conductores de programas de Televisa. Allí expresó por primera vez su opinión sobre la posibilidad de que yo llegara a ser candidato de la presidencia. Como es natural, pensaba que yo no le convenía al país y dejó de manifiesto que el mejor candidato de la izquierda era el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, postura que había de sostener en lo sucesivo. Más tarde llegó a decir en una reunión, y de manera cínica y perversa, que sentía una especie de remordimiento, de cargo de conciencia por lo sucedido al ingeniero Cárdenas sobre su elección presidencial de 1988 y que haría lo posible por ayudarlo y por reivindicarse con él políticamente. Supe del encuentro de Televisa porque uno de los asistentes a la reunión, el periodista Alejandro Cacho, se atrevió a publicar el 4 de mayo del 2003 en el periódico Milenio, a manera de entrevista, lo que Salinas dijo. Cacho contó, fue especialmente sarcástico y agudo al hablar de Andrés Manuel López Obrador, ambos enemigos de tiempo atrás. De nada lo descartó como el candidato natural del partido de entrada lo descartó como el candidato natural del Partido de la Revolución Democrática a la presidencia de la República en el año 2006. Cacho escribió que Salinas sostuvo: López Obrador no es PRD. No hay que olvidar al ingeniero Cárdenas, que es el fundador del partido. En ese lugar le corresponde a él, después de todo lo que ha pasado desde el 88. Al parecer, al interior de Televisa existía el acuerdo de no dar a conocer la reunión con Salinas, de modo que esto le costó a Cacho 2 meses de suspensión en la conducción de su programa. Posteriormente, 15 días antes de las elecciones para diputados federales, asambleístas y delegados del Distrito Federal, se inauguró el nuevo Centro de Noticias de Televisa Chapultepec y recibí la invitación para asistir a ese evento. Estaba dispuesto a ir, pero me entró la duda sobre la posibilidad de que también Salinas estuviera invitado, de modo que hablé un día antes con Emilio Azcárraga para preguntarle si iba a estar Salinas y me contestó que sí. Por lo tanto, tomé la decisión de no asistir y de disculparme enviándole una carta en la cual decía, entre otras cosas: quiero que comprendas que resulta muy difícil para mí estar presente en un acto al cual asiste el señor Carlos Salinas de Gortari. Podría pensarse que soy rencoroso o que como político no actúo correctamente, pero la verdad, aunque no odio a nadie y trato de ser tolerante, me cuesta mucho olvidar lo que significó para el movimiento democrático de nuestro país la política del señor Salinas. En su gobierno los opositores padecimos acoso y persecución. Nos arrebataron triunfos electorales y fueron asesinados cientos de luchadores sociales. Además, el señor Salinas sigue siendo una amenaza para los intereses nacionales. Es evidente que mantiene una amplia red de componendas que incluye a dirigentes de partidos políticos y a personajes de otros sectores del país, y su proyecto actual es convertirse en el jefe de un grupo opositor al movimiento democrático que muchos representamos. Salinas continuó con su labor de acercamiento a la pareja presidencial y después del segundo semestre de 2003 ya habían logrado entenderse. Recuerdo que el 2 de octubre de 2003 cenamos con Fox en Los Pinos, Lázaro Cárdenas Batel, gobernador de Michoacán, Ricardo Monreal Ávila, gobernador de Zacatecas, Leonel Cota Montayo, gobernador de Baja California Sur, y Alfonso Sánchez Anaya, gobernador de Tlaxcala. No olvido la fecha porque ese día, en protesta por la represión estudiantil del 68, hubo disturbios en la ciudad. Unos provocadores generaron destrozos en establecimientos comerciales y yo estaba atento atendiendo esos hechos. Fuimos invitados a esa cena porque Fox volvió a plantear el tema del cobro del IVA en alimentos y medicamentos y quería que los gobernadores del PRD lo apoyáramos. En esa ocasión, después de escucharlo y oír la opinión de mis compañeros gobernadores, expresé con claridad mi desacuerdo. Pero no solo eso. Como ya sabía de su alianza con Salinas, le dije que sus vínculos con ese personaje me parecían inauditos y muy graves para el país. Recuerdo que le reclamé: presidente,
No es posible que usted termine aliado a lo peor que hay en la política mexicana. Si usted llegó con la bandera del cambio, ¿cómo puede justificar la alianza con Salinas? No me contestó. Se quedó callado y ahí se acabó la cena. Luego nos enteramos, según revelaciones del Bester Gordillo, que por esos días se reunieron en la casa de Salinas, Roberto Madrazo y otros dirigentes del PRI y del PAN, con el secretario de Hacienda Francisco Gil, para ponerse de acuerdo y tratar de hacer aprobar en el Congreso el cobro del IVA en alimentos y medicamentos. Es decir, desde entonces ya estaba consolidada la alianza Fox-Salinas, que inmediatamente después padecimos en el asunto de los videos, más tarde y el desafuero y posteriormente en el fraude electoral. Gracias por escucharnos. Hasta aquí el capítulo o fragmento del día de hoy. Mañana subiremos otro tanto. Dale clic a suscribirte y a la campanita para recibir las notificaciones. Gracias.